Ya tiene Miqueas 7. Si usted piensa tener un hijo, ahí tiene un nombre: Miqueas. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: el día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. En otras palabras, no pienses en extender tus fronteras si primero no hay ¿qué? Si no reconstruyes tus muros. Porque cuando reconstruyas tus muros, y reconstruir habla de restaurar. Ahora, ¿qué significa restaurar? Significa llevar una cosa o ponerla en el estado original, ¿verdad? En su diseño original, en su primer diseño. Hay cosas que con el pasar de la vida y de los años se van deteriorando. Y hay personas que se encargan de trabajar sobre eso que se deterioró para que llegue al aspecto como lo era en un inicio. En Barranquilla hay casas que se han considerado como patrimonio, ¿verdad? Hay casas en el Prado que han sido restauradas para volver a acordarnos de cómo eran en un principio. Dios quiere comenzar ese proceso en cada uno de nosotros, porque cuando fuimos diseñados por Él, salimos de Él. Está aquí conmigo, ¿verdad? Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero cuando venimos a este mundo, parte de lo que conocimos se nos olvidó. Por eso David, en uno de los salmos, él decía: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? A mí me gusta que usted colabore. Dígame, ¿qué es un embrión? Cuando se está formando en el vientre, ¿sí? Si hay algún médico aquí, estoy cometiendo una estupidez, me dice. Pero el embrión ya tiene vida, ¿sí o no? Ya se está en proceso de formación. Ahora dice David: mi embrión vieron tus ojos. Yo a veces me quedo viendo a los pequeños y veo a Elías David y le pregunto: ¿tú te acuerdas de lo que viste en el vientre? Y me queda mirando así como que. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? A veces nos acordamos desde los 5 años. ¿O usted se acuerda cuando tenía 1 año? Pero ¿qué habrá pasado cuando estábamos en el vientre? Fuimos formados por el Señor. Recibimos un nombre y recibimos vida. Pero cuando nacemos a este mundo, nacemos con amnesia. Se nos olvida lo que vio nuestro embrión, o cuando éramos un embrión. Y comenzamos a recibir la información de este mundo. Nos comienzan a enseñar lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que la sociedad nos enseña que es bueno y es malo. Y para cada uno la opinión de bueno y malo depende de su perspectiva, ¿o no? Si yo me crié en un hogar donde todos son ladrones, para mí eso es normal y eso es bueno. Y cada vez que voy para el trabajo, le oro al Señor: Señor, bendice mi trabajo. Colócame aquella persona a la que le voy a robar todo. O dígame cómo hace un dueño de una funeraria para pedirle que Dios lo prospere. Pero si yo estoy en una familia cristiana y me enseñan la palabra, a mí me van a enseñar principios cristianos. Entonces, todo lo que se va sembrando en mi vida, en algún momento va a cosechar. Y cuando ya comienzo a tener razón, cuando ya comienzo a decidir, todo lo que fue sembrado en mí comienza a fluir. Pero comienza a fluir desde el punto no de Dios, sino de lo que el mundo sembró en nosotros.
En otras palabras, ¿por qué lo introduzco a esto? Porque tú y yo le pertenecemos a Dios, pero el pecado nos hizo ser destituidos de la gloria de Dios. Y cuando venimos al Señor, usted sabe que el hombre está compuesto por tres: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando venimos al Señor, lo primero que Él hace es darnos vida. ¿En dónde? En el espíritu, vida espiritual. Esa vida espiritual nos hace que seamos llamados hijos de Dios. Pero hay algo en nuestra naturaleza, en nuestra alma, que aunque está ligada al espíritu, todavía necesita ser renovada, necesita ser restaurada para que pueda entender. Porque en el alma se encuentran la mente. ¿Qué más se encuentra en el alma? La voluntad. ¿Y qué más se encuentra en el alma? Las emociones. Mente, voluntad y emociones. ¿De quién? Del ser. Y el ser humano es uno solo: espíritu, alma y cuerpo. Usted no los puede separar. Los tres están ligados. Pero usted recibe esa vida espiritual, pero el alma siempre está. Entonces usted quiere ir a la iglesia y no quiere ir. ¿Sí le ha pasado, verdad? Sabe que es lo bueno y no lo hace. Termina algo impulsándolo a hacer algo que no va en su naturaleza, porque ahora es Cristo quien mora en usted y siempre está esa lucha. Entonces Jesús tuvo que venir aquí a la tierra para devolvernos esa relación con el Padre. Y dice la palabra que al pagar el precio en la cruz, Él nos redimió del pecado. Ahora, ¿usted sabe lo que es redención? Redimir significa volver a adquirir. En el Antiguo Testamento, cuando usted tenía una propiedad y usted no tenía cómo pagar, usted entregaba esa propiedad para cancelar esa deuda. Pero si la persona adquiría esa propiedad, ella no podía vendérselo a más nadie, sino al primer dueño. El primer dueño, después de 7 años, cuando venía el año del jubileo, el año en que él podía volver a comprar su herencia, volver a comprar su tierra, era el único que podía pagar el precio y restituirlo. Por eso, cuando nacemos alejados de Dios, pero Cristo nos redime del poder del pecado. Su sangre nos volvió a adquirir, nos volvió a comprar. Por eso dice Juan en el capítulo 1: a lo suyo vino. ¿Y a qué vino Jesús? Vino a redimirnos del poder de pecado y a restaurar esa relación de padre a hijo. Él vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Nos dio un nombre y nos dio esa potestad. Entonces, cuando hablamos de redención, hablamos de volver, de que Él nos volvió a adquirir para Él, para su reino. Dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él nos vuelve a adquirir, nos devuelve lo que el pecado nos robó: la calidad de pensar y de entender que somos espirituales y que nuestro diseño original proviene de Dios, que Él es nuestra fuente. Y cuando usted está seguro de eso, nada de lo que suceda en el mundo a usted lo afecta, porque usted sabe quién es en Cristo Jesús. Y usted sabe que tiene un Padre que todo lo provee a través de Cristo. Por lo tanto, usted no está ocupado o preocupado pensando en pagar esto, en pagar lo otro, en esto, en lo otro, porque usted sabe que usted tiene un Padre que sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Pero hay que recordárselo al alma. Y tenemos en ese proceso de restauración es donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Por eso le presentaba el caso de Caín y Abel,
Porque hubo algo específico que Caín, al no cumplir con lo que Dios requería en ese momento, él permitió que algo en su vida le afectara, porque Dios les hablaba. Y si usted lee todo ese capítulo, se da cuenta cuando Dios le habla a Caín y le dice: ¿y por qué estás así? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Si tú hicieres lo bueno, tú vas a ser aceptado, pero no lo hiciste. Ahora, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Y si tú le abres, eso se va a enseñorear de ti. Y eso no tiene que enseñorearse de ti, tú tienes que enseñorearte de eso. Caín no escuchó, le dio prioridad al sentimiento, a lo que había en su alma. No escuchó lo que Dios le estaba diciendo, como muchas veces nos hacemos los orejas sordas y no escuchamos la orden del Señor, porque sabemos lo que Dios nos está diciendo, pero para nosotros lo mejor es otra cosa. Y nos gusta más lo que yo pienso que es mejor que lo que Dios dice que es mejor. Y él pensó que era mejor llevarse a su hermano y acabar con la vida de su hermano y así sentirse bien. Pero lo que él permitió fue que el pecado entrara a su vida a través de la puerta que él abrió. Es allí donde podemos entender que la única manera que el pecado opere en nosotros, estando Cristo en nuestras vidas, es abriendo nosotros mismos una puerta para que Satanás pueda operar en nosotros. De lo contrario, el enemigo nunca podrá tocarte, porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Y cuando el enemigo te ve, ve a Jesús. Pero cuando es tu alma la que predomina, entonces el enemigo te ve a ti y toma autoridad para acabarte. Puedes ir a culto, puedes ayunar, puedes estudiar teología, pero si tu alma no está sujeta a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, tú estás en peligro, estás en vía de extinción. Satanás te va a cazar. Pero eso no se los digo para que usted tenga temor, se los digo para que usted anhele que las áreas que hay en su vida que no han sido o que no han vuelto o que no se sujetan a Dios, usted las traiga a sujeción a Cristo. Amén. Usted las va a conocer a través de esta serie. Nehemías fue un hombre que Dios nunca le habló que fuera a Jerusalén. ¿Usted ha leído el libro de Nehemías? Pasaba algo. Jerusalén fue destruida. Sus puertas fueron quemadas. Sus muros fueron acabados. Estaba en ruinas y el templo estaba destruido. Muchos habían sido exiliados. Los arrojaron de su tierra y los mandaron para otro lugar. Otros vinieron a invadir esa tierra. Por eso usted ve que en Jerusalén hay una mezcla de religiones. Y muchos que habían estado en el exilio volvieron a esa tierra. Pero cuando volvieron, lo primero que hicieron fue limpiar su terrenito y levantar una casita. Y se acostumbraron a vivir en medio de la ruina. Vivían para sobrevivir, pero nunca disfrutaban de lo que hacían. Simplemente tenían un lugar, pero un lugar que estaba en ruinas, que estaba desprotegido. Y ese es el problema cuando yo comienzo a pensar en mí mismo y no permito que Dios trabaje en todas las áreas de mi vida. Está aquí conmigo, ¿verdad? Y cuando Nehemías está delante del rey, llegan sus hermanos y él les pregunta a sus hermanos, a Ananí, le dice cómo está Jerusalén. Él había nacido en cautiverio, nunca había conocido la ciudad, y le pregunta cómo están allá los de Jerusalén. Su hermano le dice, se pone a llorar, no están bien. Él le dolió en su corazón y durante 4 meses aproximadamente él comenzó a orar a Dios, pidiéndole fortaleza para presentarse delante del rey, para poder ir y hacer una obra y poder restaurar los muros de Jerusalén.
Cuando él sintió que era el tiempo, era el momento, se presentó delante del rey, contó con el favor de Dios. Porque cuando tú estás dispuesto a algo que es para que el reino de los cielos avance, tú vas a contar siempre con el favor del Señor en todas las cosas. Y él contó con el favor del rey, lo envió con cartas, lo envió con soldados, lo envió con las puertas abiertas. Él llegó a Jerusalén, y cuando él llegó a Jerusalén, él encontró todo derribado. La primera noche se quedó en silencio. Durante 3 días, dice la palabra, que él no le dijo a nadie lo que iba a hacer. Cuando Dios ponga algo en tu corazón, no le digas a nadie lo que Dios puso en tu corazón hasta el momento en que lo vayas a hacer. Acompáñeme ahí en Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 17. ¿Ya lo tienen? Del 17 al 18. Por eso les dije, Nehemías se reúne con la gente, con los principales de ese momento. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ¿cómo? En ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Una ciudad sin muralla es una ciudad que es presa fácil del enemigo. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Y unieron la acción a la palabra. Le estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: y unieron la acción a la palabra. Diga conmigo: acción y palabra. No solamente dijeron manos a la obra, sino que fueron a hacerlo. No solamente creyeron a la promesa de Dios, sino que hicieron algo. La fe sin obras es muerta, está incompleta. Muchas veces nos quedamos la mayoría del tiempo diciendo, pero no hacemos. Perdonen las mujeres que le coloqué este ejemplo, pero es lo mismo cuando usted dice: el lunes hago dieta. Todos los lunes usted está haciendo dieta, y cada vez que usted va a hacer dieta, más sabroso se presentan los alimentos. Si no hay concordancia entre lo que usted está diciendo y lo que Dios ha puesto en su corazón, es difícil que usted llegue a la acción. Hoy en día necesitamos hablar menos y hacer más. Y que lo que hemos propuesto hacer, sabiendo que tenemos el respaldo de Dios, usted comience a moverse. Diga conmigo: palabra y acción. Y cuando ellos comenzaron a ver la desgracia en la que estaban, tuvo que venir alguien para decirle: ¿acaso ustedes no se han dado cuenta en la desgracia que están? A veces no nos damos cuenta de la desgracia en la que estamos hasta que Dios manda a alguien para que nos lo muestre. Porque nos acostumbramos a vivir en medio de la ruina, nos acostumbramos a vivir en medio del dolor, nos acostumbramos a vivir en medio del resentimiento, la amargura, la aflicción. Nuestras oraciones se basan en aflicción, nuestra alabanza se basa en un dolor, y nunca podemos disfrutar de la vida en abundancia a la que Dios nos ha llamado. Ni siquiera sabemos qué es vida en abundancia. Entonces Dios tiene que mover a alguien para que te des cuenta y decirte: estás en desgracia, no te das cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Y muchas veces no escuchamos, sino que decimos: ¿usted qué va a saber de eso? Porque pensamos que lo que sabemos es más que lo que nuestro hermano nos está diciendo. Pero
Hoy Dios te trajo para despertar tu espíritu y para decirte que abras los ojos y te des cuenta que puede haber ruina en tu casa y que Dios quiere que no vivas en desgracia. Dios quiere que vivas bajo su gracia, que vivas en victoria, que vivas en bendición, de gloria en gloria. Pero para estar bien yo tengo que conocer lo que no está bien. Amén. Entonces Nehemías les abrió los ojos, les levantó el espíritu y ellos comenzaron a edificar. 4 cosas importantes, y hasta ahí llego porque es la introducción para que usted venga el próximo domingo y comience a entender. ¿Qué 4 cosas comenzó a edificar Nehemías? Primero, las puertas de Jerusalén. Segundo, los muros de Jerusalén. Tercero, las casas. Y cuarto, el templo. 4 cosas que vamos a estar trabajando en esta serie: las puertas, los muros, las casas, el templo. Las puertas simbolizan la entrada y la salida. Los muros simbolizan la seguridad y la confianza. Las casas simbolizan las familias, los hogares y las relaciones. Y el templo simboliza la vida espiritual del pueblo de Dios. 4 cosas en las que vamos a trabajar domingo tras domingo para que sean restauradas y vuelvan a su diseño original. Amén. Y lo primero que vamos a trabajar, las puertas. Jerusalén tenía 12 puertas. 12 puertas que habían sido quemadas, que habían sido destruidas. Cuando no hay puertas, además de que no hay murallas, no hay protección. Amén. Y cuando la puerta está abierta, corremos el riesgo a que todo lo que entre no sea bueno. O usted, cuando se va de paseo, usted deja las puertas de su casa abiertas. ¿Qué pasa si usted deja las puertas de su casa abiertas? Viene alguien e invade el territorio que es suyo. ¿Se acuerdan de la prédica de unos domingos atrás sobre los invasores? ¿Quiénes son los invasores? Hablamos de los caldeos, ¿se acuerdan? Y que simbólicamente ellos son comparados ¿con qué? Con los demonios. Te estoy utilizando una ilustración física para enseñarte una verdad espiritual. Jerusalén tenía 12 puertas y Jerusalén representa o va a representar la vida espiritual de nosotros. Para que usted se vaya ubicando en ese contexto. Va a representar nuestra vida espiritual. Y a través, cada puerta de Jerusalén tenía un nombre que simbolizaba algo. El próximo domingo vamos a estudiar cada puerta y lo que simboliza, y usted comenzará a aplicarlo a su vida para darse cuenta si eso está operando o no está operando, si la puerta está abierta o está cerrada, y qué Dios necesita hacer a través de usted para restaurar esas puertas. Amén.